¿Cuál sería la base química? Me hacen una pregunta bastante interesante, ya que también estoy en YouTube, por si acaso. Lo que pasa es que en YouTube no van a ver la presentación. En YouTube solamente me van a ver a mí y en Facebook van a ver la presentación y van a escuchar mi voz. Y me preguntan cuál sería la base de la química del fuego. Bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Química del fuego, señores. Un tema que me encanta, bueno, que me gusta mucho y que espero que tengamos hartas dudas, ya que le vamos a dar mucho tiempo a este tema. Eh, no me voy a presentar de nuevo, ya sabe que soy, etcétera. Ah, esto sí, no me crea, man. No me crea, man. No me crea, no le crea, no me crea, ni le crea a nadie. Siempre ponga en duda, trate de investigar. En Ecuador existe un portal donde se ven los profesionales. Bastan solamente el nombre y los dos apellidos para saber eso. Así que si usted tiene cómo averiguar si la persona que lo está instruyendo es quien dice ser profesionalmente, hágalo. Si el hombre dice que tiene esas certificaciones, bueno, usted sabe que todas esas se pueden comprobar. Hágalo. Me gusta partir con esta frase química del fuego porque este es un hombre, para mí, marcianesco. Estamos hablando del buen Leonardo da Vinci. Y lo que él indica es lo siguiente. Ninguna investigación humana puede ser llamada ciencia real si no se puede, si no puede demostrarse matemáticamente. Vamos a ir despacito con esta frase, porque en realidad quiero meterlos directamente en lo científico, en la ciencia. Y desde siempre, de hecho, existe una premisa que dice que definir es medir en matemáticas. Cuando yo estoy midiendo, también lo estoy definiendo. Eh, nada. Leonardo da Vinci o Leonard da Vinci, depende de qué país usted lo quiera ver. El objetivo de la unidad, el objetivo de esta unidad es hacer un refuerzo técnico en el tema de fuego y en realidad en el caso de este curso es hacer una introducción al tema del fuego. Eh, esta unidad es la unidad que nosotros les entregamos a todas las personas en los cursos de investigación de incendios. No porque sea este un curso básico, usted va a recibir otro tipo de información. No porque sea un curso básico, nos vamos a quedar con el triangulito del fuego, solamente. No. El triángulo del fuego es para la escuela. Si usted es bombero, incluso si usted es bombero solamente, ya tendría que dominar otras cosas. Así que nos vamos. Eh, Primero yo les voy a poner un problema de nomenclatura y luego me voy a ir con este temario. Y el primer problema de nomenclatura que quiero planteárselos, sinceramente, es que piensen en la palabra incendio. A mí me gustaría me gustaría saber cuántas veces han escuchado ustedes una definición de incendio. Por ejemplo, en Chile existe una palabra que es conato, no, amago, amago de incendio. En Ecuador existe el conato de incendio o cuasi incendio. ¿Pero qué es incendio? Señores, quiero mostrarles un primer cuestionamiento en relación a la investigación de incendios y es el problema con la nomenclatura, las normas y las guías. Y esto, ojo, que para mí los gringos son espectaculares en la parte de investigación de incendios. Yo le digo gringo de cariño, por si acaso. No gringo de gringo home, no, gringo de gringo hermano. He tenido el placer y la oportunidad y el privilegio de ir un par de veces a Estados Unidos, cargado con un prejuicio tremendo. Sin embargo, me he llevado sorpresas súper grandes de los gringos. Son muy buena onda y saben mucho. Eso es lo único que puedo. Es más, la única mala experiencia que me llevé eran con latinos. Los latinos. En Estados Unidos
no existe la palabra incendio, weón, y es un problema. En Estados Unidos existe la palabra fire, y fire es incendio y es fuego. Ustedes dirán, oye, ¿cuál es el problema, weón? Si aquí le decimos que incendio es un fuego sin control y punto. No, pues no es así. Yo he escuchado a gente que incluso dicen que en la hornilla de la cocina ahí hay un pequeño incendio. Entonces, chuta, yo creo que tenemos que ser un poquito más sensatos y darnos cuenta de que el habla inglesa simple y llanamente no posee la palabra incendio y que todo lo que estamos comiendo y digeriendo de normas y todo viene de ellos. Entonces, para empezar, en la NFPA 921 no está definida la palabra incendio. Eh, entonces, ¿qué le recomiendo? Que un poquito usted mismo trate de depurar el lenguaje en el sentido de que cuando lea una norma o una guía o haga un informe, hable de fuego, más que prefiera la palabra fuego. La palabra incendio es complicado, es complicada, porque para empezar es de habla hispana. Eh, entonces hay un montón de definiciones y ojo, yo no pienso decirles esta es la forma en la que se hacen las cosas o no, yo les voy a mostrar alternativas. La idea es que usted elija su verdad final. No creo en esta gente que te dice, no, esto es así, punto. No, no, no. Las cosas son tan cambiantes, tan... Bueno, dependen de muchos factores. Seguimos. Ciencia básica del fuego. Voy a hacer una lectura, porque es norma. Ojo, cuando sea lectura, estamos fritos. Lo siento a la gente que dice, no, que tanta letra. Bueno, yo también no me gusta tanta letra, pero estamos hablando de norma. Entonces, leemos. Los investigadores especializados en incendios deberán poseer conocimientos de principios de principios como ignición y combustión, y deberán ser capaces de utilizarlos a la hora de identificar e interpretar las evidencias en el escenario de un incendio, y a la hora de desarrollar y comprobar una hipótesis, de acuerdo al origen y las causas del incendio. Las características principales de ambos conceptos, ignición, combustión, se pueden consultar de forma fácil en múltiples libros de texto. La problemática se presenta en este capítulo, la problemática presentada en este capítulo debe ser entendida como la introducción acerca de del tema presentado. Para obtener más detalles, recomendamos a todos los usuarios de esta guía consultar el material de referencia contenidos en los anexos A y los anexos C. Prometo la próxima clase explicar la estructura de toda NFPA, porque yo quiero que ustedes entiendan que las NFPA se estructuran igual. Por ejemplo, siempre el anexo A es material explicativo, siempre. Siempre las definiciones están en el mismo número, etcétera. La estructura es igual. Hay que saber un poquito identificar los asteriscos, las rayas, los puntos. Y ojo, una norma NFPA no es una Biblia. Una norma NFPA está aplicada por un técnico que tiene criterios. Esto también es importante. Yo al principio me confundí mucho con esto. Bueno, me gustaría explicar un poquito algunos conceptos, como los conceptos de fuego, energía, potencia y flujo de calor. Estos son los conceptos que, entre paréntesis, son conceptos nuevos en la norma, en relación a la norma NFPA, a la guía, disculpen, NFPA 921-2014. Toda norma NFPA, en teoría, toda norma NFPA se revisa y se actualiza cada 3 años por un comité. Bueno, pero eso ya lo vamos a hablar la próxima vez. Entonces nosotros nos vamos a centrar en estos temas de fuego y química del fuego. Pero quiero decirles a ustedes que la norma tiene estos nuevos conceptos que usted tiene que familiarizarse.
Esto es un curso abierto para más de 1000 personas. No puedo fomentar la piratería, ni mucho menos, en el sentido de la norma, pero yo creo que usted puede por ahí tratar de conseguírsela, o si puede, idealmente comprarla. Nosotros no se la podemos facilitar. Señores, vamos al grano. Les quiero mostrar el tetraedro del fuego. El tetraedro del fuego, me puse acá en pantalla, ¿cierto? Estoy en pantalla. Plumón, no es un plumón cualquiera. ¿Pasan plumones? Quiero partir haciendo una observación. Este triangulito, a ver, este triangulito, ustedes los han visto 1500 veces tal vez. Este triangulito tal vez usted lo tiene claro, pero yo quiero decirle que cuando yo hago clases de investigación, generalmente yo parto explicando este triángulo y poniendo en complicación a los técnicos. ¿Por qué? Para empezar, yo siempre consulto cómo se escribe oxígeno. Entonces yo quiero decirles que en mi experiencia, yo lo he visto escrito así, así, por aquí están escritos. Pero lo he visto escrito de muchas formas. Vamos a sintetizar al oxígeno como O2. Y vamos a entender, no se ve bien ahí, ¿eh? Y vamos a entender que el oxígeno es una molécula diatómica que siempre anda agarrada a otro oxígeno. Primero voy a explicarlo de manera simple. Es un mito creer que en la altura hay menos oxígeno que en costa. Es un mito. La diferencia es la disociación de la molécula de oxígeno y cómo le afecta a usted la presión atmosférica. Pero eso es otra cosa. Es un mito. En todos los lugares del mundo hay 21% de oxígeno. Bueno, a menos que sea un espacio confinado. En cualquier lugar normal en este mundo hay 21% de oxígeno. Otra cosa importante, 16%. Este número es el número mortal para el fuego. Luego del 16% el fuego no es posible. Solamente quiero mostrarles esto porque la gente se pone en aprietos con el triángulo. Cuando pasamos del oxígeno, podemos pasar a la temperatura, y aquí queda la embarramos. Aquí la gente se confunde entre calor y temperatura. No sabe qué poner. Y si sabe, no sabe por qué. Yo siempre digo lo mismo, yo no les voy a decir qué es lo que yo creo que es correcto. De estas tres, de calor, temperatura y energía, técnicamente usted podría usar dos de ellas, pero no temperatura. No temperatura. Usted podría usar calor, bien, energía, bien, si lo sabe explicar y si sabe defenderse, pero no temperatura. Ya lo vamos a explicar bien, la temperatura es la forma en la que se mide el calor. O sea, les pondría calor. Vamos a ir a nuestra presentación porque quiero mostrarles una cosita. Aquí, como sale en la presentación, tenemos que el fuego requiere normalmente un 16% de oxígeno para subsistir. El 21% de oxígeno, ya lo dijimos, lo encontramos en todas partes del mundo. Tenemos aquí en esta misma presentación una exposición sobre las llamas, etc. El calor no es temperatura. La temperatura es cómo se mide el calor. Y hay muchas fuentes de calor. Que en realidad, para este curso básico, tal vez sean interesantes nombrarlos, ¿no? Por ejemplo, fuentes de calor eléctrica, fuentes de calor química, fuentes de calor
radioactivas, calor por compresión de gases. Hay bastantes formas por fricción. Hay varias formas de obtener calor. El calor finalmente es trabajo, temperatura. Bueno, en realidad es trabajo, energía. Los estados de la materia, quiero avanzar un poquito, perfecto. Perfecto. Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿la llama en qué estado está? ¿Está en estado líquido, gaseoso o sólido? Mira, si quieres que te sea sincero, la llama está en estado plasmático. Hemos descubierto, ya les voy a poner un video, que la llama es conductora de la electricidad. Vamos a hablar ya de la llama. La llama tiene iones positivos y negativos, significa que tiene carga eléctrica. Y si tiene carga eléctrica, está ionizada. Y si está ionizada, es gas ionizado. ¿Qué significa eso? Que es plasma. Ya lo vamos a ver un poquito más profundamente. Están los gases, aquí está mencionado el gas natural, el propano. Ojo con el gas natural, bueno. Ojo con el gas natural. Están habiendo muchos accidentes por este tipo de situación. Solamente hacer la mención, en Chile no hay prevención real de incendios. Los bomberos chilenos son así, miren, así, en reacción. Súper buenos, son excelentes. Pero no existe ni fiscalización real, ni prevención real de incendios como en los otros países, como en Perú, como en Ecuador, como en Colombia. Eso no hay en Chile. Y tenemos que aprender, señores. En Ecuador, por ejemplo, hasta un kiosco es revisado por los bomberos a ver si el sistema está bueno, si le funciona, etc. Bueno, volvemos a nuestro fuego. Dentro de los combustibles, en los combustibles se pueden presentar el estado sólido, líquido y gaseoso, que ya vamos a ver los estados de manera más profunda. Solamente quiero indicarles que para que arda un líquido debe gasificar. Solamente quiero decirle que para que arda un sólido también debe gasificar. La gasolina no arde el líquido, arden los gases. También lo vamos a comprender por un video. Esto es el tetraedro del fuego, según norma NFPA 9, guía NFPA 921. Hay gente que no cree en el tetraedro. Imagínate a alguien que no crea, bueno, como si el tetraedro necesitara gente que cree en él, bueno. Ridículo pensar de esa manera. No, lo que pasa es que yo no creo en el tetraedro. Imagínate, bueno. Bueno, vamos a hacer una lectura. El tetraedro, la reacción de combustión se puede caracterizar por 4 componentes: el combustible, el agente oxidante siempre es el oxígeno, el calor y la reacción química en cadena. Estos 4 componentes se han simbolizado clásicamente mediante la figura geométrica de 4 caras denominado tetraedro. Da lo mismo, usted puede poner 4 bolitas juntas también. 4 bolitas juntas y en el medio fuego, etcétera. Hay miles de formas de representar el señor tetraedro. O en realidad son los 4 elementos del fuego, con llama. Ya vamos a ir para allá. Bueno, hablando de la química como química del fuego en general, o sea, de manera general, y según norma, la química del fuego es el estudio de los procesos químicos que se producen en el fuego, incluyendo cambios de estado, descomposición y también de la combustión. Yo recuerdo la última vez que estuve en Chile, tuve el privilegio de ir a hacer clases en la PDI y se me consultó sobre los cambios físicos. Se me ocurrió decir que habían, o sea, que la pirólisis también causaba cambios físicos. Y una persona me contrarrespondió diciendo que no, que era químico, etc.
Bueno, después analizándolo fríamente me di cuenta de que ni él ni yo teníamos la razón, que en realidad era físico y químico, y que en realidad yo no me había sabido explicar. Entonces hay que dejarlo súper claro porque la gente tiende a pelear por tonteras a veces, bueno. Me incluyo. Yo a veces también me apasiono por lo fino y recuerdo un poema de Jodorowsky. En realidad no es un poema, son una frase de Jodorowsky. Él decía que él llegó a una plaza y había un perro jugando ajedrez con el dueño. Y le dice al dueño, oye, qué inteligente tu perro. Y el dueño le dice, no, no, no es tan inteligente, pierde una de cada cinco. Entonces, con esta alegoría extraña que acabo de decir, quiero decir solamente que eh, las cosas son mucho más profundas de lo que uno cree. 5.2.2. Cada vez que esté leyendo esto, me estoy hablando y refiriendo a una parte de la guía NFPA 921. Cambios de estado y descomposición térmica. La reacción de los combustibles al calor es muy variada y vamos a ver en la misma guía, que yo les voy a mostrar la imagen, hay distintas, por ejemplo, un sólido reacciona distinto al calor que incluso los sólidos. Bueno, un metal reacciona distinto al poliuretano frente al calor. Un hielo, bueno, lógicamente, etcétera, ¿no? También vamos a entender que existe también una relación directa entre la segregación del material, o sea, el porte del material, y de qué está hecho. Bueno, yo quiero empezar hablando de los estados de la materia, porque harto hablé de eso, pero no pude definirlo. Así que lo vamos a hacer de manera rápida porque creo que es bastante simple dentro de lo que ya sabemos, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Ahora, hay que reconocer al plasma como un estado, o sea, no hay que reconocerlo, hay que estudiarlo. El plasma es gas ionizado. El sólido, ya lo saben, tiene esta estructura que se mantiene firme. El líquido, ya lo saben, tienen estas moléculas que adoptan la forma del receptáculo que los contienen. El gas, por otro lado, tiende a dispersarse, dependiendo también de su peso específico. Y el plasma es gas con carga eléctrica, o sea, tiene las mismas características del gas. La diferencia es que tiene carga eléctrica activa. Cuando un líquido pasa a sólido, se está solidificando. Cuando un sólido pasa a líquido, se está fusionando. Cuando un sólido pasa a gas, se está subliminando. Y cuando un gas pasa a sólido, está en deposición. El gas, cuando se transforma en líquido, se está condensando y el líquido, cuando se transforma en gas, se está vaporizando. Yo les dije que el plasma era gas con carga eléctrica. ¿Qué significa? Que para hacer plasma debo ionizar el gas. Y para deshacer el plasma debo desionizar el gas. Ahora, me queda un estado aquí escondido, aquí abajo, que es el estado de condensado de Bose-Einstein. Es importante que por cultura general entendamos, reconozcamos y sepamos explicar este estado. Este estado fue teorizado por Einstein en sus épocas, lógicamente, indicaba, y con otro científico, Bose, indicaba que cuando se alcanzan las temperaturas de cero absoluto, o sea, menos 245, si no me equivoco, ya también lo vamos a ratificar, la materia adopta otro estado, o sea, las moléculas se empiezan a alinear y se empiezan a empequeñecer. Por ejemplo, se explica de muchas maneras, pero imagínate un escritorio todo desordenado que a una temperatura extremadamente baja, todas sus moléculas se hacen más pequeñas. Significa que todo un escritorio desordenado podría caber en un octavo de ese mismo espacio.
Fuego. Bueno, vamos al grano, definir a nuestro querido amigo y enemigo a veces, fuego. Primero decir que el fuego más que enemigo siempre ha sido un amigo, ha significado evolución, transformación, la mayoría de cosas buenas. Los humanos son los que llevamos el fuego a la destrucción finalmente. Ya decía Napoleón Bonaparte, una de las mejores tácticas de la guerra es el mismo fuego. Bueno, fuego, según definición NFPA, todos los capítulos 3 de las NFPA son definiciones. Proceso de oxidación rápida, con producción de luz y calor a distinta intensidad. Son hartas las slides que tenemos, así que voy a empezar a apurarme un poquito. En relación a las transferencias de calor, quiero ser súper sintético en explicarlas. Hay tres formas reconocidas y clásicas de transferencias de calor. Estas son conducción, convección y radiación. Si ustedes ven aquí mira, vamos a ir por partes. Primero vamos a definir radiación. Radiación es una energía que se proyecta como un radio. Por eso se llama radiación. Como un radio. Va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto. Recibimos calor del Sol por radiación. La radiación viaja a través de ondas electromagnéticas. Esa es la característica fundamental. Bacán. Conducción. Conducción es mucho más fácil de explicar. Para que la conducción sea viable, necesito transportar el calor de un cuerpo A un cuerpo B mediante un cuerpo C, que generalmente es una viga metálica en una pared, o la misma pared, etc. Eso es conducción. Yo siempre pregunto en los cursos, imagínate agarrar un metal largo y ponerlo sobre el fuego. Va a llegar un momento que te vas a quemar. Y le pregunto, ¿por qué te quemas? La gente dice por conducción. Yo digo, y también por tonto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Señores, es súper simple. La conducción es la transferencia de energía a través de un cuerpo. Insisto, transferir energía de un cuerpo A un cuerpo B mediante un cuerpo C. Eso es conducción. Convección. Para mí la convección también es fácil de explicar. La convección, para mí, y en realidad esa es la definición, pero en mi forma más fácil de explicar, es la diferencia entre temperaturas distintas. Ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado, por ejemplo, en una habitación, solo el hecho de tener la irradiación de calor de tu cuerpo y más un aire acondicionado significa que hay distintas temperaturas, que hay una dinámica entre temperaturas. Cuando no hay convección, cuando hay igualación total de las temperaturas. ¿Esto es posible? No lo sé. Tal vez en laboratorio. Así que los movimientos convectivos son normales y clásicos, porque la mayoría de las veces hay diferencia térmica, deltas térmicos. Recuerden, un delta térmico, un delta de presión, son peligrosos mientras mayor sean. Bueno, eso les puedo decir en relación a las transferencias de calor, pero como esto es un curso de investigación de incendios, tenemos que ir un pasito más allá. También debo hablar, primero, decirles, ninguna de estas tres se manifiesta sola, ninguna. Todas se manifiestan juntas. Se explican por separado, sí, pero se manifiestan juntas. Aparte de estas tres clásicas, existen transmisiones de calor llamadas transmisiones por transferencia de calor, por desplazamiento. Yo quería poner y hablar del fall down o goteo, que fue bastante cuestionado por ejemplo, en el incendio de la Cámara de Comercio en Guayaquil, ya que se desconocía mucho el tema. Voy a hacer la lectura. El investigador
debe tener en cuenta, que durante el desarrollo de un incendio pueden caer residuos ardiendo y comenzar a arder hacia arriba. Esto se conoce como goteo de brasas o desprendimiento, o fall down. Este goteo puede hacer que ardan otros materiales combustibles, produciendo marcas de combustión baja. O sea, me estás hablando, por ejemplo, en la foto, ¿qué estamos viendo en la foto? En la foto estamos viendo la figura 6.3.7.8.6a, que es un ensayo de combustión no acelerada, donde se demuestra que el poliuretano, que regularmente puede tener una cama en el colchón, gotea y produce marcas bajas de combustión que podrían, de alguna manera, confundirse con un líquido combustible. Esto es súper importante. La investigación ha demostrado que la combustión de ignífugos rara vez es la causa... la investigación ha demostrado que la combustión de ignífugos, los líquidos rara vez son la única causa de las penetraciones en suelo. Bueno, en realidad voy a traducir esto porque en realidad no sé si es una mala traducción o yo hice algo mal acá. Pero en realidad lo que quiere decir es que este tipo de goteos muchas veces presenta marcas que suelen confundir al investigador con líquidos combustibles. Ojo, esto es importante. Aquí se habla de brasas. Entonces, el fall down no solamente son termoplásticos. Cuando hablamos de brasa, también entran las pavesas en este grupo. Ojo que tampoco he encontrado ese término, pero ya existirá. Hablamos finalmente de fuego por desplazamiento. Quemaduras. Quemadura de prueba no acelerada demuestra la fusión goteo de la agrupación de una quema de un acolchado de tapiz y silla derretida. Esto es un sillón prendido y goteando en su parte inferior. Yo quiero que ustedes se acuerden de los incendios donde lamentablemente, por ejemplo en Ecuador, hubo un lamentable incendio en un centro, en un lugar donde se estaba llevando a cabo un concierto, en la discoteca Factory. Y el goteo hizo que se incrementaran las lesiones de la gente. Fue bastante dramático. Bueno, ya que estamos hablando de fuego, ya que estamos hablando de algunos componentes del fuego, me gustaría hacerle su primera pregunta de Horacio. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede alcanzar un incendio? Yo creo que la mayoría de ustedes me va a responder, depende. Y en eso los voy a apoyar. Sí, depende. Pero existen rangos que son clásicos de un incendio. Por ejemplo, un incendio de oficina jamás varía entre los 600 grados y los 800 grados. De hecho, esa también es la temperatura que tú encuentras normalmente en un incendio de casa-habitación o en un incendio estructural. Es probable que tal vez por ciertas condiciones de ventilación llegues a temperatura de 1200 grados como máximo. Para tener más que eso, necesitas condiciones que solamente te la puede dar una fragua o alguna reacción química. Estos, señores, los aprendimos de la peor manera. Todo esto lo aprendimos a raíz de las Torres Gemelas en Estados Unidos, ya que tuvimos que investigar un montón, y aprendimos muchas cosas en relación a las temperaturas. Las temperaturas que yo les estoy diciendo son temperaturas de la NIST y también de NFPA. También vamos a entrar un poquito en detalle en un momento más. Pero esto es simple y llanamente para que usted tenga un parámetro térmico y no se mueva de ahí. No diga que un incendio se va a demorar, va a alcanzar temperaturas de 1800 grados, de 2000 grados, 3000 grados.
ya ahí es porque simple y llanamente tiene un parámetro térmico que no es el adecuado. Entonces, por eso yo le digo esto, para que usted lo tenga clarito. Entonces, vamos a hacer una diferencia, ya que hablamos hace un momento de la temperatura, de lo que significa termometría y lo que es la temperatura como tal. Quiero empezar a decirles, ya que para empezar a adentrarlos en la parte normativa, que cada vez que veamos un asterisco como el que usted está viendo, significa, ahí hay 3.3.172 asterisco. Significa que tiene explicación en el anexo A. Entonces vamos a leer varios, ambos porque son interesantes ambos. Temperatura. Intensidad de calor sensible de un cuerpo medida con un termómetro o aparato similar. Señores, esto ya está más que claro. La temperatura es como yo mido el cuerpo, pero ojo, científicamente la menor temperatura posible es el cero absoluto. Como yo les dije, el cero absoluto se alcanza a temperaturas de menos, que se me equivoqué. Yo había dicho como menos 245. Menos 273 grados en la escala Celsius. Vamos a aprender cuáles son las diferencias entre las escalas empíricas y las escalas que se utilizan regularmente para un estudio científico, que también son absolutamente distintas. Como comprenderán, Einstein no tenía la tecnología para llegar al cero absoluto, pero con el desarrollo de la tecnología láser fue posible no solamente llegar al cero absoluto, sino que también demostrar la existencia del estado Bose-Einstein. En relación a la termometría. Termometría es el estudio de la ciencia, metodología y práctica para la medición de temperaturas. Esto es súper importante, señores. La gente de pronto se da vuelta en detalles y no ve el sentido holístico o total de la investigación. Voy a hacer una lectura también de la norma. La termometría es el estudio, ciencia, metodología y práctica para la medición de temperaturas. Aunque la termometría, salvo en excepciones, no es normalmente necesaria en la escena de fuego, sí se utiliza frecuentemente durante los análisis o en aquellos casos en que el cumplimiento de los códigos de medidas de protección contra incendios requiera usar fórmulas físicas o termodinámicas. Hay muchos códigos de incendio que obligan, de hecho, todos los códigos de incendio obligan a hacer primero una evaluación de carga combustible. La evaluación de carga se hace respetando factores termodinámicos. También quiero ser súper enfático en esto. Esto usted no lo usa en la escena de fuego. Esto es algo que usted tiene que tener claro, sobre todo para su análisis posterior. Y cuando diferencia su razonamiento inductivo del deductivo. Existen multitud de sistemas para medir la temperatura, el calor o el frío relativos a una sustancia. Estos sistemas pueden clasificarse en dos categorías. Categorías de escalas empíricas de temperatura y categorías termodinámicas de temperatura. Aquí en la figura está la relación entre la radiación y temperatura. Esto es importante porque los cuerpos negros sí tienden a absorber temperatura con con un ratio más elevado. Pero esto pasa también por el factor de la onda, de dispersión del color. Bueno, también lo vamos a ver en un momento más. Yo quiero preguntarles algo. ¿Permiso? Yo quiero preguntarles menos 28. ¿Esto es frío o es calor? ¿Menos 28 es frío o es calor?
Ah. Bueno, muchas personas habrán dicho frío, pero si yo te pregunto, si yo te doy otro dato y te digo, la persona que te lo está preguntando está en -40. Esta temperatura en relación a esta, ¿es frío o es calor? Y acá hay otro gran dilema del tema. Por eso nada que ver la temperatura con el frío o el calor. Son subjetivos. Son medidas subjetivas. Por eso es importante tener claro que hay medidas empíricas y medidas, escalas empíricas y escalas termodinámicas, como las que vamos a ver ahora. Bueno, primero a una definición de calor. Calor, forma de energía que se caracteriza por la vibración de las moléculas, capaz de iniciar y mantener cambios químicos de estado. En el anexo, ya que tiene explicación en el anexo, dice, el calor se mide en julio o en joules. Calorías, unidades térmicas británicas o BTU. El calor no se mide en grados Celsius o en grados Fahrenheit. La unidad de joules es la preferida. Un joules es un vatio. Hay una explicación. Aquí quiero dejarlo claro. El calor es trabajo. O sea, necesito tener una unidad que se mide en relación al trabajo. Flujo calórico. Voy a tener que intercalar con algunos videos que yo tengo preparado acá para ustedes. Y quiero explicarles algunas cositas en relación al flujo calórico. Microgravedad, porque forman pequeñas esferas. Primero, contarles que en todo lo nuevo que se lleva no solamente en investigación de incendios, sino que en tácticas de combate de incendios, el tema de las experimentaciones que se hicieron en las Islas Governor fue muy importante, muy, muy importante. Voy a ver si puedo quedarme aquí un ratito, así como recuadro. No, no puedo. Entonces señalo, la experimentación de las Islas Governor ha sido muy relevante para los bomberos y también para el conocimiento que tenemos en relación a cómo se comporta el fuego. Voy a hacer primero la lectura y después la explicación. Flujo calórico, medida de la velocidad de transmisión de calor a una superficie expresado en kilovatios por metro cuadrado o en joules por metro cuadrado. Es acá donde el trabajo calórico del calor se produce, se ve hecho verbo. Por eso se llama flujo calórico. Acá la temperatura está aplicada a una superficie. Eso tienen que tenerlo claro. También tienen que tener claro un concepto que es el concepto tasa de liberación de calor o HRR. La tasa de liberación de calor es la velocidad que genera la energía calorífica por la combustión. De nuevo, la tasa de liberación de calor es la velocidad a la que se genera la energía calórica por la combustión. Como comprenderán, la tasa de liberación de calor del vidrio es distinta a la tasa de liberación del calor del poliuretano, por ejemplo. En el anexo indica lo siguiente: velocidad de liberación de calor, HRR. La velocidad de liberación de calor de un combustible está relacionada con su química, su forma física, la disponibilidad del oxidante y suele presentarse en BTUs o en kilovatios. Señores, si yo tengo un pedazo de pino, un trozo de pedazo de pino, no es lo mismo a que ese mismo pino lo tenga en manera de viruta, o que le saque unas pequeñas virutas en una esquina al pino para prenderlo. El pino, a pesar de ser, ustedes saben que toda la madera está hecha de celulosa, pero a pesar de ser muy, muy,
resinoso. El pino, cuando tiene una disponibilidad física compacta, es muy difícil de prender, por lo menos a baja temperatura. Voy a hablar de las escalas empíricas. Quiero ser súper enfático y claro, la escala centígrada y la escala Celsius es lo mismo. Es lo mismo Celsius que centígrado. Se llama centígrado porque tiene una referencia de 100 grados. Vamos a hacer la lectura y luego la explicación. Las escalas de Fahrenheit y Celsius. Fahrenheit son los que usan los hermanos gringos. Celsius, lo que se usa en Alemania y acá. Recuerden, grados Celsius es igual que decir grados centígrados. Son más conocidas, las más conocidas dentro de las escalas empíricas de temperatura. El valor de un grado de temperatura de cada uno de estos sistemas se basa en la temperatura relativa a la cual comienza a hervir o a congelarse el agua, así como la comparación entre otros valores empíricos. El 0 Celsius es cuando el agua se congela y el 100 Celsius es cuando el agua hierve. Comprenderán que se llama escala centígrada porque la diferencia entre el congelamiento y la vaporización están distribuidas en 100 espacios. Por otro lado, Fahrenheit tiene una distribución que son 180 grados. Por otro lado, escalas, bueno, vamos a seguir hablando de las escalas empíricas, ¿no? Yo creo que se los voy a dejar para que estudien esta parte. Señores, quiero comunicarles algo, aprovechando que no les voy a leer esta slide. La próxima semana, no, miento, de esta a la otra, durante la clase de marcas, vamos a tener un taller online. Lógicamente, van a tener tiempo para responder. Vamos a ir a las escalas termodinámicas de inmediato. Las escalas termodinámicas, voy a hacer la lectura. Las escalas termodinámicas de temperatura se basan en las temperaturas más bajas posibles, o el cero absoluto. Por eso se llaman escalas absolutas de temperatura. La definición más sencilla del cero absoluto es la temperatura teórica más baja que puede darse, caracterizada por la ausencia de calor y movimiento de las moléculas. Este, señores, es el estado de Bose-Einstein. Las escalas termodinámicas de temperatura se diferencian de las escalas empíricas en que éstas se basan en las leyes fundamentales de la termodinámica o mecanismos estadísticos, en lugar de basar sus escalas en las propiedades del agua. Cuando se mide la temperatura absoluta, en sí se utilizan grados Kelvin, que tiene como símbolo una K. En muchas disciplinas técnicas de los Estados Unidos, sin embargo, se mide la temperatura también termodinámica usando grados Rankine. Y el símbolo del grado Rankine es una R. ¿Qué puedo decir a esto? Lo que puedo decir a esto es que toda la experimentación que se hace a través de computadoras, de simuladores, todo se hace con escalas termodinámicas, o sea, usando grados Kelvin o Rankine. Esto también va a ser para que usted lo repase. Finalmente, una comparación entre las temperaturas, entre las escalas. Vemos que el Celsius y el Fahrenheit están ubicados distribuidos de esta manera, y lógicamente aquí no están iguales, el 0 con el 273 grados Kelvin. Todo lo contrario, el 273 grados Kelvin está... Si pudiésemos comparar ambas escalas, estaría muy, muy por debajo de la escala empírica. Vamos a ver un poquito acá unas temperaturas interesantes de qué analizar. Vamos a hablar primero de las llamas, ¿no? La temperatura de la llama en grados Celsius y en grados Fahrenheit. Nos vamos a quedar con los Celsius, nosotros somos de este lado del mundo. Ojo que son todas estas mediciones y cifras son de laboratorio, por si acaso. Son para estudiarlas solamente, para entenderlas.
Eh, la madera arde a una temperatura mayor que la gasolina, a 1 grado mayor. Eh, aquí, por ejemplo, uno de los más calientes es el metanol, que arde, o sea, tiene el calor de la llama del metanol alcanza los 1200 grados centígrados. Acá hay una explicación, por ejemplo, del cigarrillo aplastado y cigarrillo encendido. Esto es importante. Para que yo pueda encender la gasolina, necesito llegar a su temperatura de ignición. Y resulta que un cigarrillo encendido solamente no alcanza. ¿Y cómo se los demuestro? Déjenme tratar de buscar un video, que es este. Por favor, atención. Colegas, muy buenas tardes. Les habla Heriberto Moreira, solamente para compartirles este video que es del último curso de CFI Trainer de Química del Fuego, muy interesante, donde se hace un experimento por la ATF arrojando cigarrillos encendidos a una pequeña batea de gasolina. Sabemos perfectamente que cuando arde un líquido, lo que está ardiendo son los gases de este líquido, los vapores. Básicamente se dice que un cigarrillo tiene una temperatura de borde que alcanza los 850 grados centígrados hasta los 900. A diferencia de un cigarrillo que no está con su fuego full, que alcanza una temperatura de núcleo de unos 775 grados y una temperatura de borde de unos 300 grados centígrados. Lo importante acá, lo más interesante, es que la energía que se necesita para iniciar un fuego son 495 grados Fahrenheit, o sea, 260 grados centígrados. La energía liberada por un cigarrillo encendido no es suficiente para poder transferir la energía iniciadora de este fuego, lo cual me parece muy interesante. Señores, todavía no, ese video todavía no. Quiero decirles que el video que acabo de mostrar, es un pedacito de video que yo saqué de un curso del CFI Trainer. ¿Por qué es tan importante el CFI Trainer? Es importante porque es gratis. Es importante porque está avalizado por instituciones estadounidenses de mucho prestigio. Es importante porque tiene reconocimiento internacional. Por eso es importante para que usted se meta a este portal y sigamos sorprendiendo. Sigamos sorprendiendo a nuestros hermanos de Estados Unidos con esta novedad de que nos estamos metiendo a todos los cursos. Volvemos a nuestra clase. Esto, insisto, es algo que usted tiene que tenerlo. Nadie se acuerda de estas cosas de manera tan exacta. Bueno, acá hay unas fotos un poquito graciosas en relación a las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Ya me retaron por ponerlas en inglés. Pero yo necesito que usted sepa inglés, bueno. Así que necesito forzarlo a aprender inglés, porque lamentablemente la investigación de incendios tiene ese plus. Yo quiero presentarles a la reacción termita. Es una reacción aluminotérmica. Es una reacción química que alcanza temperaturas superiores a los 2500 grados. Esta forma de alcanzar esta temperatura a este nivel tan alto nos permite poder soldar, por ejemplo, vías de trenes. De hecho, aquí tengo un video.
En este video podemos ver claramente, primero, ellos usan un sistema de gas para calentar cada extremo del riel. Cuando están al rojo, los dos extremos del riel, se le pone esta coladera que está aquí. Esta coladera es donde va la termita, que en realidad es óxido de hierro con aluminio en polvo, más otro ingrediente. Ellos van cuando ya consideran de que tiene, nótese el detalle que está fumando el hombre. Bacán, era un soplete gigante, ya, cuando ya sabe que está bien puesta, bien caliente, ambos trozos, ellos ponen el material que se va a fundir junto con un iniciador. El fuego es tan poderoso de esa reacción química que hace que el acero se funda y hace que una vez que esté fundido se desparrame y llene el espacio vacío abajo, como lo van a ver. Entonces, una vez ya fundido, se abre la colada, como pueden ver por abajo, y el material de fundición cae dentro del riel, el cual queda, el molde está preparado, el cual queda perfecto. Esta ha sido una forma muy antigua de soldar, es muy, muy antigua de verdad, y nada, pues también es uno de los grandes sospechosos, como en las Torres Gemelas, ya que sabrán perfectamente que las Torres Gemelas jamás llegaron a una temperatura suficiente por un fuego. Por eso fui tan enfático con las temperaturas al principio, para alcanzar un colapso. Eso es materia de investigación para usted, pero no soy conspiranoico por si acaso. Estamos hablando de argumentos científicos que ya están totalmente probados. Bueno, otro punto importante en esta clase de destacar es la inercia térmica. Entre paréntesis, son 2 horas de clases, así que vamos a hacer un break de 5 minutos en un rato más, por si acaso. Inercia térmica. Durante el calentamiento pasajero, una condición más común, se produce un cambio de velocidad de transferencia de calor y en la temperatura. Durante este periodo, las 3 propiedades, conductividad térmica, densidad y capacidad calórica, ojo, conductividad térmica, densidad y capacidad calorífica. ¿Por qué son tan importantes estas 3 propiedades dentro de la inercia térmica? Son importantes porque, como dice aquí, juegan una función. La multiplicación matemática de las propiedades da lugar a lo que se denomina inercia térmica. En realidad, la inercia térmica, por concepto, es el factor en común entre estas propiedades. Insisto, conductividad térmica. Por un material, el vidrio, no tiene la misma conductividad térmica que el metal, por ejemplo. También desde el punto de vista de la investigación de incendios, ¿por qué es tan importante el tema de la conductibilidad, de la inercia térmica? Es importante porque el investigador de incendios no solamente llega al punto donde dice, esto empezó por acá. No. Esto empezó por acá, y luego agarró esto, y luego tomó esto, había suficiente temperatura, este material genera el suficiente calor como para poder generar. Yo no puedo decir que se cayó una vela y prendió un vidrio. No tiene sentido. Así de sin sentido son algunos informes cuando no están bien
fundamentados. Cuando, por ejemplo, tienen apelación a Wikipedia. Ya es terrible. Ya. Dentro de la inercia térmica les voy a mostrar algunos materiales que tienen baja inercia térmica y materiales que tienen, por ejemplo, el poliuretano, el poliestireno, la madera en sí, como viruta, tampoco tiene muy baja inercia térmica. Los materiales que tienen alta inercia térmica son materiales como, por ejemplo, el gypsum, el cobre, el plástico, el concreto. Son materiales que tienden a arder, o sea, a tener una combinación entre los tres factores ya descritos que los hace tener, según esta definición, una alta inercia térmica. Pues, aparecí de nuevo. Vuelvo. Ok. Seguimos. Tasa de emisión de calor, o TEC. Ya pasamos por la inercia térmica, ya pasamos por el calor, por la energía, ya definimos algunos términos como ese, y ahora vamos a llegar a velocidad de desprendimiento de calor, o tasa de emisión de calor. Según norma, velocidad de desprendimiento de calor. La carga total de materiales combustibles de una habitación no tiene relación con la tasa de crecimiento de un incendio en la fase de pre-flashover. Durante este periodo, su desarrollo o tasa de crecimiento del fuego está determinada por la tasa de emisión de calor específica de cada combustible, el TEC, que se describe cómo se libera la energía disponible en un material o grupo de materiales. Y acá hay otro concepto súper importante. Tenemos que aprender los conceptos de combustible, de paquete de combustible, combustible primario, paquete de combustible primario, etc. Lo cierto es lo que está reclaro acá, es que cuando te hablan de carga combustible, no te están hablando de tasa de liberación de calor. La carga combustible es la carga total esperada al combustionar por todo el material que está allá adentro. Eso es muy distinto. Acá estamos hablando de lo necesario para que el fuego se inicie. Por eso es tan importante tener un buen relato cuando hago investigación de incendios, sobre todo cuando estoy hablando de origen y causa. Llamas. Señores, yo creo que hacemos un break. ¿Van a estar de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo conmigo. Vamos a hacer un break pequeño para que la gente haga lo que quiera. Yo por lo menos voy a tomar agüita y hacer agüita. Así que terminamos y nos conectamos en 5 minutos. Estoy repitiendo todavía por Facebook, ¿o no? Déjame ver por dónde estoy. Aquí estoy. Señores, nos vemos en 5 minutos. 5.